Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Les saluda el pastor Aldo Molina en este domingo soleado aquí en Querétaro. Me da mucho gusto poder saludarte. Quiero aprovechar este tiempo para compartir tu mensaje. Le he titulado Los riesgos de convertirse en un adorador ocasional. Hay dos temas más que quiero enseñarte esta tarde. Ese es el primero. El segundo le he puesto la luz, eficacia de la comunicación cristiana. Y como tercer tema, la capacidad de padecer. Esos tres temas van de la mano, por lo cual se hace necesario en esta tarde explicártelos. Yo escribía lo siguiente: una de las ventajas que vive la generación actual de la iglesia es la disponibilidad de avances tecnológicos que existen al alcance de cualquier persona. Avances tecnológicos en diversas áreas: telefonía, computadoras, sistemas de audio, instrumentos de música con alta tecnología, todos ellos excelentes recursos para alcanzar estándares altos de calidad. Pero así como resulta en una ventaja, también redunda en otra desventaja. Y quiero que lo sepas esta tarde. Esta generación, la que estamos viviendo hoy mismo como iglesia, dice, tiene un gran peligro. Se ha vuelto una generación que tan solo escucha smartphone. Se ha vuelto una generación que tan solo toca un instrumento. Cuando adoramos a Dios es porque Dios representa el centro de nuestra vida. Y así como lo dije, es el centro de nuestra vida. Cuando adoramos estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida o lo que era el centro de nuestra vida para colocar a nuestro Dios en el centro de la misma. Esto se llama adoración. Pero en la actualidad algo está pasando con respecto a la adoración. Como comunicador, estoy enteramente convencido que existe una enorme diferencia entre medios y modos de comunicación. Pero de la misma manera existe actualmente, iglesia, una centralización en los medios de adoración más que en los modos de hacerlo. Es decir, el enfoque de la iglesia, el enfoque de esta generación está más centrado en los medios que en los modos. Así que tenemos que entender que hay una diferencia aun cuando parezca lo mismo. Cuando yo escribía esto, Dios me ponía en mi corazón la reflexión acerca de que el enemigo siempre está buscando la manera de atentar, de mermar en ciertas áreas de la vida del cristiano. Y una de las áreas en donde más el enemigo se ensaña y hace estragos en la vida de la iglesia es en el tema de la adoración. ¿Por qué? Porque él mismo es alguien que en su momento no quiso adorar a Dios. Y cuando usted ve el pasaje, ¿verdad?, donde Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás, usted logra ver cómo lo primero que hace Satanás es atentar en contra de la adoración de Dios, la adoración de Jesús a Dios. Así que lo que le puedo decir es que hay gente ahora mismo que cree que escuchar música cristiana todo el día lo hace un adorador. Hay gente ahora mismo que ha sido engañada, que ha sido confundida, que está distraída, pensando que escuchar música cristiana te hace o te convierte o te posiciona como un adorador. Hay gente ahora mismo que está participando en un ministerio de alabanza porque ama más la guitarra, la batería o el teclado que toca. Iglesia, yo siempre le enseño, y creo que los pastores estamos de acuerdo en esto, enseñamos a la iglesia que cuando alguien llega a los pies de Cristo, cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, cuando alguien conoce al Señor y se convierte, siempre les enseñamos a la iglesia que el nuevo convertido se tiene que identificar con tres áreas básicas. La primera de ellas se tiene que identificar con el pastor de la iglesia, con la visión de la iglesia y con la iglesia misma. Y cuando hablo de la visión de la iglesia, estoy hablando también de los ministerios. Así que se hace importante que la iglesia esté entendida que no puede tan solo pensar que su vida ahora nueva en Cristo nada más le compete un área de identificación. Tenemos que entender que el nuevo nacido, el nuevo creyente, tiene que aprender a crecer en todas las áreas que implica su nueva vida en Cristo. Es empezando por el tema de identificarse con la visión de la iglesia,
con lo que Dios está hablando a través de la iglesia, con los ministerios por los cuales podemos servir a Dios. También identificarnos con el pastor que dirige la iglesia. También identificarnos con la iglesia misma. Me ha tocado personalmente hermanos, personas que llegan a la iglesia y se identifican más tal vez con el ministerio de alabanza, tal vez se identifican más con el ministerio de servidores, tal vez se identifican más con el ministerio de enseñanza, o tal vez hay gente que llega y se identifica rápidamente con el pastor por lo que piensa, por cómo predica, por lo que enseña. Y hay gente que me ha tocado que llega a la iglesia y no se identifica con ningún área y dicen, yo nada más llego a la iglesia, escucho la palabra y me voy. Y hay otros que dicen, yo no necesito estar en la iglesia. Y la palabra misma, vamos a verlo ahorita más adelante, nos dice y nos enseña que una vida de adoración implica toda un grupo de cosas que lo integran. Amén. Dice, yo le ponía aquí, esto me lleva a recordar, iglesia, la instrucción que recibió Saúl de parte del profeta Samuel, quien le dijo que se encontraría con una compañía de profetas que saldría a su encuentro tocando salterio, pandero, flauta y arpa. Esto sucedió cuando Saúl fue ungido por Samuel. Y entonces, dice la Escritura, el Espíritu de Jehová vendría sobre él y él también profetizaría junto con ellos. Dice la Escritura que así sucedió. Pero ¿sabe, amado hermano, cuál es lo más triste? Que fue la única vez que el rey Saúl tuvo ese tiempo de adoración. Si usted sigue leyendo el resto de la historia del rey Saúl, se dará cuenta que él se enfocó más en los medios que en los modos de adorar. Volvió el centro de su corazón los medios que él consideró y consideraba que creían que podrían agradar a Dios. Y usted sabe la historia. Dice, y se olvidó del verdadero modo de adorar, de la manera en que Dios hoy te está llamando, iglesia, para que tú y yo le adoremos de la manera correcta. En otras palabras, iglesia, Saúl pasó a la historia bíblica como un adorador ocasional. Sí, iglesia, un adorador ocasional. Y esta generación, iglesia, quiero que sepas, y no porque yo lo diga, sino porque es lo que estamos viviendo en estos tiempos, hay una iglesia, una parte de la iglesia que se está volviendo una adoradora ocasional. Amado hermano, la verdadera adoración, y ponga atención ahí en tu casa, te lleva siempre a entender que el centro de tu vida es Jesucristo. Que el centro de todo lo que hoy tienes tú se llama Jesucristo. Y entonces lo más importante no es con qué le adores, sino cómo lo estás haciendo. Sino cómo lo estás haciendo. Es el modo de adorar, no tan solo con qué lo estás haciendo. Y es más fácil enfocarnos hoy en día a mucha gente, enfocarnos en el medio que en el modo. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, y quiero que me acompañes, capítulo 3, versículo 16, hablando de la adoración, hablando de la alabanza, hablando de una vida de rendición, que tanto la palabra adoración y la palabra alabanza, aun cuando pareciera que las dos se enfocan al tema de los cantos, dice en Colosenses 3, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, iglesia. Es lo que está diciendo Jesús esta mañana a través del apóstol Pablo. Dios está diciendo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y cuando la palabra dice que la palabra de Cristo, la palabra misma, es el Espíritu de Cristo, en otro sentido, está diciendo, el Espíritu de Cristo habite en abundancia en ustedes, y que ese Espíritu los enseñe, los exhorte unos a otros como iglesia, dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. El Señor enfatiza a través de Pablo que es necesario que la iglesia sea enseñada, sea exhortada a través del Espíritu de Cristo que ahora habita en la iglesia, y que a través de esa exhortación y de esa animación y a través de la sabiduría que Dios ha puesto ahora en la iglesia, podamos, dice aquí, cantar con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Iglesia, esto nos enseña y me lleva a reflexionar al siguiente punto. El siguiente punto es que podamos nosotros caminar en su luz, que podamos entender que hay una manera de adorar a Dios y que Dios ha provisto el medio para que le adoremos, y ese medio se llama Jesucristo. Mire lo que la siguiente enseñanza tiene que ver con la luz, es la eficacia de nuestra comunión como iglesia. Ya leímos Colosenses 6, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a ver el siguiente punto. ¿Por qué se hace necesario, hablando de no caer en ser tan solo adoradores ocasionales, por qué se hace necesario entender la eficacia o la efectividad de la comunicación cristiana? Yo le ponía aquí, la luz que recibimos del sol viaja por medio de ondas a través del aire. La luz que hoy recibimos, la luz que usted puede ver a su alrededor, en forma natural, viaja a través de ondas. La luz no se mueve en una sola dirección fija, sino en todas las direcciones, pero cuando el viaje se ve obstaculizado por un objeto, se forma lo que conocemos como sombra. La luz puede atravesar diversos materiales como cristal y agua. La luz se mueve mucho más lenta porque no puede atravesar algunos materiales. Por ejemplo, la tela oscura, el color negro, absorbe el movimiento de la luz impidiendo su reflejo. Amada iglesia, existen dos tipos de reflexiones. La reflexión especular, que es cuando la luz cae en un lugar liso, en un lugar brilloso, y entonces la luz logra reproducir la imagen que puedas tener enfrente, que es como un espejo. Pero también existe la reflexión difusa, que es cuando la luz llega a un cuerpo opaco y entonces en ese cuerpo opaco no se puede reflejar la imagen. ¿Por qué te explico esto, iglesia? Tú debes saber, amado hermano, que la Biblia dice, que la Escritura dice que Dios es luz. Y quiero que me acompañes ahí a 1 de Juan, capítulo 1, Primera de Juan 1:5. Dice la palabra del Señor, por tanto, la frecuencia de luz de Dios ya está dispuesta. Quiero que me acompañes ahí a 1 de Juan 1:5. Déjame buscarlo aquí. 1 de Juan 1:5, para que juntos podamos leer lo que dice. 1 de Juan 1:5. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan acerca de la luz que es Cristo. Pero antes de llegar al punto 5, el apóstol Juan, a partir del versículo 1, quiero que lea conmigo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, dice el versículo 2, fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice el apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también ustedes, iglesia, dice Juan, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, está diciendo el apóstol Juan. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. En esta primera parte de esta carta del apóstol Juan, está diciendo en otras palabras que ellos empezaron a anunciar lo que han visto y lo que han escuchado de parte de Jesús. Porque ellos literalmente se volvieron unas lámparas, se volvieron reflectores de la luz de Cristo. Y eso es como la iglesia debe vivir. Cuando tú te vuelves un reflector, cuando eres alguien que refleja la luz de Cristo, te estás volviendo literalmente en un adorador de Dios.
Es lo que está diciendo. Por eso dice en el 5, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es la luz. Dios hoy alumbra tu vida. Hoy está alumbrando tu vida. Dice, porque en Él no hay tinieblas. Pero dice el versículo 6, pero si decimos que tenemos comunión, es decir, si decimos que estamos en comunión con Dios a través de su luz, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que soy un adorador de Dios, pero ando en tinieblas, pero mi centro no es Cristo, pero mi prioridad no es la obra de Dios, pero mi vida, tengo una vida paralela a la vida cristiana que yo digo tener, entonces dice la Escritura que yo miento. La única manera en que yo puedo caminar en Cristo, la única manera en que yo puedo adorar a Dios es cuando yo he recibido la luz de Cristo. Cuando soy ese, como le explicaba yo al principio, hablando de la luz, cuando soy ese cuerpo, ¿verdad?, en donde recibe la luz y soy capaz de reflejarla, de poder transmitir la luz, y que a través de la luz de Cristo se evidencia lo que hay en mí. Y entonces cuando llega la luz de Cristo a tu vida, hay dos cosas. Las cosas que están mal tendrán que ser corregidas, porque yo soy alguien que adora a Dios y he decidido seguir a Dios, he decidido seguir a Cristo, y entonces soy capaz de empezar a cambiar mi vida a favor de Dios. Empiezo a volver a Cristo a través de su luz, lo convierto en el centro de mi vida. Por eso se hacía necesario leer este pasaje de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Entonces yo lo escribí aquí. Por lo tanto, la frecuencia de la luz de Dios ya está dispuesta, iglesia. Ya la luz ya vino al mundo. Pero la única manera de alcanzarla es cuando rindes tu voluntad a Él y dispones tu vida para sintonizar la frecuencia de su luz. La única manera de que tú puedas sintonizar, alcanzar esa luz, es cuando tú has propuesto en tu corazón disponer tu vida para que la luz te alumbre. Pero dice la Escritura que hay hombres que rechazaron la luz, hay hombres que negaron la luz, hay hombres que no quieren la luz porque la luz saca a evidencia, como decía hace un momento, lo que hay en nosotros, las obras en las que estemos caminando. Dice, y cuando te atreves, yo escribí aquí, te atreves a hacerlo, entonces te darás cuenta que la capacidad de comunicarte con Él y con aquellos que también están sintonizados a la luz de Dios se torna magnífica. Y es ahí donde nosotros podemos caminar como lo que somos, como la iglesia. Empezamos a caminar como lo que somos, como una iglesia que está llena de la luz de Cristo. Y entonces se genera una comunicación efectiva. Amén. Por cuanto está sintonizado a la frecuencia de la luz de Dios. Y lo que es mejor, dice su palabra, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es importante? ¿Por qué Juan lo menciona? Cuando empieza a decir de la luz, dice al final que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado. Porque una de las obras de la luz es que decía, las obras de tinieblas están descubiertas. Y cuando están descubiertas y tú has decidido rendir tu vida, Dios toma tu vida y limpia, dice la Escritura, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, iglesia, para adorar a Dios se hace necesario la santidad. Dice la Escritura en Hebreos que nadie verá a Dios sin santidad. Así que te das cuenta cómo el sentido de adoración está cambiando. No se trata tan solo de los medios de adoración, sino se trata también de los modos o del modo indicado bíblicamente para poder adorar a Dios. Ahora, cuando hablamos de santidad,
Muchas de las veces pensamos y lo primero que viene a la mente es de padecer. Hay mucha gente que dice, es que la santidad es muy difícil, es que la santidad implica hacer ciertas cosas, sí, pero ahora, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, a través del Espíritu, ¿verdad? A través de la palabra de Cristo, a través del Espíritu de Cristo, a través del Espíritu Santo, es el que te anima, el que te lleva a caminar una vida de santidad. Yo quiero que ahora entremos al tercer punto y último, que le he puesto como título, la capacidad de padecer. Y yo les ponía aquí, si hay algo que debe caracterizar a los creyentes en Cristo, es la capacidad de padecer. La Escritura me enseña que si hay algo que nos debe caracterizar, es más, que nos caracteriza y nos ha caracterizado a los cristianos, es una capacidad de padecer. La pregunta es ¿por qué? Le voy a explicar. Número uno, porque hablábamos al principio de la adoración. Hablamos de la manera eficaz de comunicarnos con Dios y como iglesia, que es a través de la luz, a través de su Espíritu, a través de la abundancia de la palabra, que es la manera en que nos comunicamos y que es la manera en que adoramos como iglesia y también de manera individual. Pero también se hace necesario, decíamos al final, del tema de la santidad. Entonces, hablar de la santidad implica de una capacidad de padecer. La pregunta es ¿padecer qué o por qué? Yo describí aquí, si hay algo que nos caracteriza como iglesia, y usted debe acordarse ahí en su casa, seguramente usted cuando se convirtió a Cristo, hubo cosas que tuvo que cambiar, no porque se lo indicara el pastor o porque le obligara el pastor, sino porque usted entendió a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, usted entendió que había cosas, la luz le permitió a usted entender que había cosas en su vida que estaban estorbando, que no agradaban a Dios, que no eran correctas, que estaba usted caminando en dirección equivocada y seguramente usted pidió tal vez del apoyo de su pastor para que le ayudara a entender las cosas conforme a la Escritura y usted empezó a caminar de una forma diferente, pero aun cuando usted lo hizo en ese entendimiento y en esa voluntad personal, estoy seguro que usted tuvo que empezar a padecer. Y le voy a explicar qué significa padecer como iglesia bíblicamente y hablando de santidad. Yo le ponía aquí, de hecho hay un llamado para seguir las pisadas de nuestro Señor en cuanto al tema del padecimiento. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20-21. Ahorita lo vamos a leer. Pero algo que me llama la atención es que de manera inevitable tendemos siempre a caer en el pensamiento equívoco de que los padecimientos en Cristo son situaciones de constante malestar y condiciones de vida difíciles. Así que yo quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la Escritura: pues, ¿cuál es la gloria? Dice el apóstol Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas? Iglesia, es una enseñanza de parte del apóstol Pedro. Está diciendo, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja de que seas abofeteado por el pecado y lo soportes? Dice el apóstol Pedro, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, iglesia. Y esa es la enseñanza. Hablando de la adoración, hablando del padecimiento. Para esto fuiste llamado, iglesia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que cuando yo leo esto, ¿sí?, puedo entender que hay un llamado a vivir o a padecer, ¿sí? Dice, y no, Dios nos ha llamado a vivir una vida de dificultades. Perdón, Dios no nos ha llamado a vivir una vida de dificultades. Al contrario, Dios nos ha llamado a salir de una vida llena de engaños que se viven en medio del pecado.
Cuando el apóstol Pedro escribe en el capítulo 4, ahora vamos a ir al capítulo 4 de la primera de Pedro, de su primera carta, deja muy en claro cómo es que debemos entender la vida de padecimiento en Cristo Jesús. Ahora quiero que me acompañes al capítulo 4 de primera de Pedro. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Iglesia, con esto quiero cerrar esta enseñanza esta tarde. ¿Te das cuenta cómo empezamos hablando de la adoración al Señor? Y cómo hemos llegado al tema central de la adoración, que tiene que ver con una vida de santidad, que tiene que ver con una comunicación eficaz como iglesia a través de su Espíritu, a través de su luz. Ya lo leímos en Juan. Y ahora estamos leyendo Pedro, donde dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento. Iglesia, ármate del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora quiero explicarte lo que yo escribía al respecto, para que podamos ir entendiendo cada versículo. Dice, ya lo leí, Pedro al escribir plasma un principio para vivir el padecimiento. Pues quien ha padecido en carne terminó con el pecado. Y nos invita el apóstol Pedro a armarnos de este pensamiento, es decir, a comprender y entender de esta manera los padecimientos de Cristo. En otras palabras, iglesia, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que cuando hemos dejado atrás la práctica de pecado, en nuestra carne habrá ausencia de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien deja atrás la práctica del pecado, lo que va a haber en tu cuerpo o lo que hay en tu vida, hablando de tu carne y tu cuerpo, es ausencia de pecado. Por lo tanto, padeceremos la ausencia del pecado, iglesia. Jesucristo padeció la ausencia de pecado. Tú debes padecer hoy como Cristo la ausencia de pecado, ¿sí? En otras palabras, le habremos ganado al pecado. Y ahora estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Y tal vez te vas a identificar con este ejemplo, tú que me escuchas. Es como cuando alguien está a dieta. No sé cuántas veces tú has hecho dieta, seguramente. Como cuando alguien está a dieta y no debe comer ciertos alimentos y se abstiene de ellos. Lo que empieza a vivir esta persona es un padecimiento de la ausencia de estos alimentos que no convienen a su dieta. Y si logra padecer esta persona en su cuerpo la ausencia de estos alimentos, entonces está encaminada a lograr alcanzar el propósito de su dieta. De la misma manera, los padecimientos en Cristo Jesús nos llevan a vivir una verdadera vida de santidad. De hecho, la palabra padecer, iglesia, tiene 3 significados básicos, que son sufrir, soportar y tolerar. Iglesia, la adoración, la verdadera adoración, se debe entender en esos 3 principios básicos. La adoración es la rendición de tu vida, de todo lo que pueda estar en tu corazón como centro de tu vida, y que Cristo sea el centro, que Cristo sea la razón de vida, de tu vida, que sea Él el que se lleve toda la gloria, toda la honra. Lo que tú vivas ahora mismo, lo vives en Cristo, lo vivas para Cristo. Pero, número 2, que tú puedas entender que necesitamos como iglesia la luz de Cristo, necesitamos ser llenados de su Espíritu, necesitamos ser llenados de su palabra, de su poder, para poder, el tercer punto es padecer. Y padecer significa padecer la ausencia del pecado, el poder caminar una vida de santidad, como dice Hebreos, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Creo que esta es la enseñanza, iglesia. Hay una generación en esta hora que se puede estar perdiendo o puede estar adorando de manera
ocasional, a través tal vez de un instrumento musical, a través de su voz, a través de cualquier cosa, y pensar que eso es exactamente o únicamente lo que Dios está llamando a hacerte como iglesia. Y quiero que sepas entonces que necesitamos adorar a Dios de una manera eficaz. Así que yo te comparto este mensaje, espero que sea de bendición a tu vida y seguimos en contacto. Dios te bendiga. Yo quiero orar en esta hora por ti, ahí donde estás en tu casa. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias en esta hora por la iglesia, Señor, por los hermanos, amigos, familiares que se encuentran reunidos en esta hora en su casa y que han dispuesto su corazón, Señor, su mente, su vida para poder escuchar este mensaje. Yo sé que este mensaje está cayendo ahí en sus corazones, está abriendo brecha en sus corazones, en sus vidas, que tú estás trayendo un nuevo entendimiento acerca de nuestra vida en Cristo, de una vida de adoración, una vida de comunicación a través del Espíritu y una vida de rendición y de padecimiento, Señor, en santidad. Que podamos entender como iglesia, Señor, en esta hora, Señor, la importancia de vivir en integridad como iglesia. Tu palabra enseña que tú vienes por una iglesia que está limpia, una iglesia que está preparada, una iglesia que está santificada, una iglesia, Señor, que te adora en espíritu y en verdad, no tan solo a través de los medios de adoración, sino con su vida misma, Señor, en rendición. Así que yo te pido que traigas al corazón, Señor, en esta hora de mis hermanos y amigos que nos ven a través de esta plataforma, que traigas a su vida, Señor, ese entendimiento y que pueda haber una rendición genuina, que pueda haber una adoración genuina, que pueda haber una transformación en todo lo que hagan y que tu Espíritu Santo los llene en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén y amén. Amada iglesia, espero que sea de bendición este mensaje. Te mando un fuerte abrazo, espero vernos la próxima semana. Mientras tanto, recuerda que somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Dios te bendiga.